Nosotros tenemos un recipiente de 8 litros. A ese recipiente le vamos a ir 4 litros de un gas que está a 2 atmósferas de presión. O sea, ese gas está a 2 atmósferas de presión y estando a esa presión ocupa 4 litros de volumen. Cuando nosotros lo ingresemos a este nuevo recipiente, va a tener mucho más espacio. Al tener más espacio, se va a expandir, digamos, va a dejar de estar tan presionado. Entonces, digamos, al ser un gas va a pasar a ocupar un volumen mayor, disminuyendo su presión. Entonces esa es la idea, ver cómo explicarlo, digamos. Si nosotros el gas lo podemos comprimir y descomprimir fácilmente. Cuando más lo comprimamos, más presión va a tener. Entonces ese gas ocupado inicialmente estaba en algún recipiente de 4 litros, digamos, en un volumen más chico. En ese volumen más chico, la presión que tenía era de 2 atmósferas. Cuando nosotros lo introduzcamos en este nuevo recipiente de 8 litros, va a pasar a ocupar un espacio mayor y su presión va a disminuir. Entonces nosotros inicialmente lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar cuál va a ser esa nueva presión de este primer gas al entrar en el recipiente. Y lo mismo va a pasar con el otro gas. Estaba en un recipiente de 2 litros, un espacio muy reducido. Ahora lo metemos en un recipiente más grande, esa presión que tenía sobre... Esto es un poquito trabajar con lo de presiones parciales, no sé si han visto en el libro o algo acerca de las presiones parciales. Claro. Entonces, no sé si hace falta encargarlo por el lado de la fracción molar. A ver, más o menos cómo se podrían... Voy a tratar de compartir la pizarra, me dicen si pueden ver. Avísenme si ven la pizarra. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, tenemos el recipiente más grande, digamos, de 8 litros. Tenemos 4 litros de un gas y 2 litros del otro. Este gas que ocupa 4 litros a cierta presión lo vamos a introducir acá. Va a pasar a ocupar a la presión que tenga por el volumen de 8 litros, no sé si se entiende. Estoy igualando la situación inicial cuando está acá, la presión y el volumen que tiene acá va a ser el mismo que el producto presión-volumen cuando esté en este recipiente más grande.
porque esta parte de la ecuación se mantiene igual. A ver. Yo planteo acá una situación inicial, presión 1 por volumen 1, presión 2 por volumen 2, las dos son iguales a R0 por N por T, porque T es constante también. Entonces yo puedo igualar P1 por V1 igual a P2 por V2, digamos. De acá conozco los dos volúmenes, conozco la presión inicial, puedo despejar la presión que va a tener ese gas en este recipiente más grande. Encuentro P2, que va a ser igual a P1 por V1 sobre V2, ¿no? Esto mismo lo hago para el otro gas. Además que acá el volumen 1 en vez de ser 4 litros va a ser 2 litros. Y la presión en vez de ser 2 atmósferas va a ser 5 atmósferas. Pero bueno, puedo las presiones finales en este recipiente. Cada uno de estos gases si estuviera en ese recipiente individualmente. ¿Se entiende? Si yo metiera este gas solo, tendría esta presión. Si yo metiera este gas solo, tendría esa presión. Entonces, eso que estoy calculando ahí son las presiones parciales, digamos. La presión parcial de este gas y de este gas. Lo que me pide el enunciado es encontrar la presión final que tendría ya cuando los dos gases se encuentran dentro del recipiente de 8 litros. Ahí entra un poco lo de presiones parciales, pero al revés. Digamos, en vez de nosotros a partir de una presión, digamos, la presión parcial es algo así, la presión I sobre la presión total igual a el número de moles de ese gas, digamos, sobre el número de moles totales. Acá en vez de calcular esto, de obtener esto como nuestra incógnita, nosotros ya tenemos ese dato. Esa presión I es esta presión final que nosotros hemos calculado que va a tener cualquiera de los dos gases dentro del recipiente. Lo que nosotros necesitamos obtener ahora es esta presión, la presión final. No sé si ustedes lo tengan en el libro así. Yo esto lo tengo de la apunte que tenía en su momento de termodinámica, un cuadernillo. Decía algo así, digamos. La presión final va a ser igual a la suma de las presiones parciales, las presiones que tenga el gas 1 si ocupara él solo todo el recipiente, más la presión que tendría el gas 2 si ocupara él solo todo el recipiente, y así sumando todos los gases que tengamos nosotros dentro de la mezcla. ¿Tienen algo así en el libro? Claro, esto de acá sería. Claro, eso es, digamos, para despejar esta presión parcial, digamos. Pero en este caso, nosotros la presión parcial ya la tenemos como dato, de acá. Entonces lo que nos interesa es esta presión final. Entonces, en vez de utilizar el número de moles, que no es necesario, directamente decimos que la presión final va a ser la suma de la presión parcial de este gas ocupando 8 litros y más la presión parcial de este gas ocupando 8 litros. Es decir, o sea, este proceso que hicimos inicialmente para uno de los gases, lo aplicamos para el otro gas, y esas dos presiones finales que obtuvimos son las dos presiones parciales, simplemente las sumamos y vamos a tener la presión final de esa mezcla de dos gases en este recipiente de 8 litros. ¿Alguien lo resolvió así? No tengo acá el número exacto, pero lo más probable es que te dé una presión más baja que la inicial. O sea, la presión parcial de gas A va a ser mucho más chica que 2 atmósferas. La presión parcial del B también va a ser más baja que 5 atmósferas. Entonces, la presión final que te dé probablemente sea más chica que estas 5 atmósferas. No sé si sea más chica que 2, pero más chica que 5 seguro. Más o menos para que
controlen cuando tenga un resultado que sea más o menos lógico en ese sentido. No, de nada. ¿Algún otro ejercicio? Aparte del 12, que les haya surgido alguna duda, que se hayan trabado, que no es, capaz lo terminaron pero no están seguros que esté bien y quieren repasarlo o algo, cualquier cosa. Sí. Profe, Sí. averiguó eso que le pregunté la clase pasada, que era lo de si trabajamos en Sí. Excel. En la ecuación de estado, siempre trabajen con Kelvin. Bien. Bien. Eso, sí. Siempre trabajen con Kelvin. Es más, es probable que si algunos otros ejercicios ustedes lo hacen en Celsius o en Fahrenheit, los resultados les dé, por ejemplo, una masa negativa, algo que no puede dar nunca. Eso siempre trabajen en Kelvin. Eso es cierto, me hiciste acordar, había quedado en aclararlo. Buenísimo. Muchas gracias. Profe, ¿y la presión siempre la trabajamos en pascales o? No, la presión no hay problema. ¿Por qué? No sé si se acuerdan, cuando hacen conversión de unidades en presión, siempre es multiplicar por una constante. O sea, por ejemplo, yo quiero pasar de atmósferas a bar, por ejemplo. Tengo que tomar este valor de atmósfera y multiplicarlo por una constante y obtengo el resultado. Entonces, cuando yo hago estas igualdades o cualquier cosa, esa constante simplemente se simplifica, digamos. No trae problema. En cambio, con las temperaturas, cuando hago un pasaje de unidades en temperaturas, no es multiplicar por una constante, es hacer una suma, es un cambio más complejo, y esos cambios, digamos, yo no los puedo simplificar al hacer igualdades ni nada. Por eso siempre hay que trabajar en Kelvin, porque si uno cambia otra unidad, cambia toda la ecuación matemática, entonces el resultado final varía. En cambio, si ustedes trabajan con cualquier unidad de presión, el resultado va a ser correcto, digamos. Solo que tienen que prestar atención a en qué unidad va a estar el resultado final, nada más. Y tener cuidado que la unidad de presión que ustedes están trabajando sea la misma que tenga el R0. No sé si han visto tablas de R0, pero todas las tablas de R0 están... El R0 tiene una unidad que es una unidad de presión por una unidad mol por grado Kelvin. En el R0, siempre. Entonces, siempre que ustedes estén trabajando con R0, van a trabajar con N, que es un número de moles, y con la temperatura en Kelvin. Eso siempre. Ahora, la presión y el volumen puede estar en cualquier unidad. Entonces, ahí van variando hay un montón de valores de R0 que se pueden encontrar y que se puede trabajar. En lo único que varía es la unidad en la que está expresada la presión y la unidad en la que está expresada el volumen. Tiene la atmósfera por litro, atmósfera por metro cúbico, bar por litro, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado por litro, kilojoule, que kilojoule no es más que kilonewton sobre metro cuadrado por metro cúbico. Tienen muchísimas unidades, o sea, muchísimos valores de R0 solamente porque varían estas dos unidades de acá arriba. Pero lo de abajo siempre se mantiene. Entonces, siempre que estén trabajando con R0, tienen que poner la temperatura en Kelvin y trabajar con el número de moles, nunca con la masa. Si trabajan con la masa, ya no van a estar trabajando con R0, sino que van a estar trabajando con el R de la mezcla, que el R de la mezcla siempre está casi siempre está en kilogramos por Kelvin, acá abajo en vez de mol. Pero bueno, eso mismo. Lo que es presión y lo que es volumen, no hay problema con las unidades, porque los pasajes son lineales, digamos, es multiplicar por una constante y listo. Entonces no hay problema siempre y cuando ustedes respeten que la unidad que tenga su R0 y la unidad con la que trabaja la presión y el volumen sean las mismas,
no va a haber problema. El tema es con la temperatura, siempre Kelvin. Es el único cuidado que hay que tener, digamos. Bueno, acá preguntan por el 12 de nuevo. Bueno, el R0 en los ejercicios no lo dan al dato. Yo creería que en un parcial se los tienen que dar porque es increíble la cantidad de valores de R0 que hay. Y yo creería que es probable que en el parcial se los den. Eso tendría que preguntarle al profe Pintos. O ya se lo consulto yo y se los respondo por el grupo o algo. Pero yo creería que el valor de R0 va a ser dato. El ejercicio 13. Bueno, veamos un poquito el ejercicio 13. Que acá están que tuvieron dudas con ese. Algo hablamos la última vez del ejercicio 13, pero no lo mostramos quizás. El ejercicio 13 dice el enunciado: dos depósitos esféricos con una capacidad individual de 30 litros se llenan cada uno con 2 moles de argón a 25 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión. Y se conectan con un tubo muy estrecho de volumen despreciable. La temperatura de uno de los depósitos se mantiene constante a 80 grados centígrados y la del otro también a 15 grados centígrados. ¿Cuál será la presión final del sistema en su conjunto al alcanzarse el equilibrio? ¿Y cuál el número de moles de gas en cada recipiente? Bueno, a ver, voy a borrar un poquito, así vemos este ejercicio. ¿Qué pasa con este ejercicio, digamos? Nosotros tenemos dos recipientes que se unen por un tubo de volumen despreciable, digamos. Entonces nosotros sabemos que el volumen final que va a tener el nuevo recipiente, que es la unión de estos dos tubos, va a ser de estos dos recipientes esféricos, va a ser justamente la suma de esos dos volúmenes, porque el tubito que los une lo despreciamos, digamos. En un inicio, esos gases tienen una temperatura de 25 grados centígrados en los dos recipientes, pero una vez que se unen los recipientes, la temperatura de los dos recipientes por separado, digamos, va a cambiar. Al cambiar esa temperatura es probable que cambie todo. Cambie la presión, cambie el... ¿Por qué, digamos? A ver. Nosotros tenemos dos recipientes que se van a unir por un tubito estrecho, en el cual en un inicio los dos tenemos la misma cantidad de gas, a la misma temperatura y a la misma presión. Como están los dos a la misma presión, va a ser muy difícil que un gas quiera ir de uno de los recipientes al otro, porque está en iguales condiciones, digamos. No va a haber motivo para que un gas pase de uno de los recipientes al otro. Pero una vez que se han unido, a este se le sube la temperatura de 25 grados, se lo sube a 80 grados centígrados. Y a este se lo baja a 15 grados centígrados. ¿Qué va a pasar con el gas de este recipiente cuando se suba la temperatura? Al subirse la temperatura va a tener más energía interna el gas, digamos. Los átomos de ese gas, al tener más energía, van a empezar a moverse, digamos, a moverse más rápido, a chocar más, y se va a empezar a dilatar el gas. Se va a empezar a expandir, digamos, a separar. Por lo tanto, la cantidad de gas que antes a 25 grados centígrados ocupaba un volumen de 30 litros, ahora va a ocupar más volumen, va a querer expandirse más. Entonces este gas, al expandirse, se va a ir por este tubito hacia allá. De este lado pasa lo contrario. Nosotros teníamos primero 25 grados y pasamos a tener 15. Los átomos de este gas pierden energía, se quedan más quietos, se contraen, digamos. Pasan a ocupar un volumen menor. Si antes ocupaban los 30 litros, ahora a una temperatura más baja van a empezar a ocupar un volumen menor. Dejando espacio para que estos átomos de acá puedan pasar y ocupar el volumen que necesitan en este otro recipiente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos al principio acá 2 mol, creo que decía, 2 mol, y de este lado también teníamos 2 mol. Ahora,
Como este gas empieza a expandirse, ya no vamos a tener 2 mol porque hay una parte de ese gas que se está escapando. De este lado teníamos 2 mol, esos 2 mol se contrajeron, ocuparon un volumen menor y dejaron espacio para que el gas de este lado pueda entrar. Entonces acá la cantidad de moles tampoco va a ser 2, va a aumentar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál va a ser la cantidad de moles que va a quedar en este recipiente y cuál es la cantidad de moles que va a quedar en este? Y además, una vez que ya se alcance un equilibrio, o sea, estos átomos van a empezar a moverse hasta que se alcance un equilibrio entre los dos. ¿Cuándo va a ser ese equilibrio? Cuando la presión de este recipiente se iguale con la presión de este recipiente. Entonces, una vez que alcancemos ese equilibrio, ¿cuál va a ser la presión total del sistema? Porque justamente el equilibrio se alcance cuando la presión se iguale y que todo el sistema tenga la misma presión. Entonces, esas son nuestras dos preguntas. ¿Qué podemos plantear nosotros? Veamos los recipientes por separado. En este recipiente nosotros tenemos una presión, un volumen que conocemos, que va a ser igual a un R0 por una cantidad de moles que va a haber acá, por una temperatura que también conocemos que son los 80 grados. En este otro recipiente también tenemos una presión, un volumen, R0, una cantidad de moles y una temperatura que conocemos. Entonces, los volúmenes son datos, 30 litros cada uno. El R0 también sería dato. El número de moles no sabemos cuántos moles van a quedar acá y cuántos moles van a quedar acá. Eso no es nuestra duda. La temperatura también, en este es 80, en este es 15, también son datos. Las presiones son incógnitas también, es pregunta, pero sabemos que es la misma. Sabemos que todo el sistema va a quedar a la misma presión. Entonces yo puedo despejar de acá esta presión, pasando el volumen dividiendo, paso volumen dividiendo, y acá también paso el volumen dividiendo, y digo, si esta presión es igual a esta presión, entonces esto es igual a esto. Entonces digo, R0 por el número de moles, a este le vamos a poner recipiente 1 y este es recipiente 2. Perdón que escriba tan feo, pero es medio difícil por el modo. Entonces, R0 por el número de moles del recipiente 1, por la temperatura 1, que sabemos que son 80 grados, sobre el volumen 1. Y esto igual a R0 por el número de moles del recipiente 2, por la temperatura 2, que es dato, 15 grados, sobre el volumen 2. Estos dos volúmenes son iguales, porque dijimos que eran dos recipientes esféricos de 30 litros. Volumen 1 y volumen 2 son iguales. Se simplifican, digamos. R0 y R0 también se simplifica. Y nos queda el número de moles 1 por temperatura 1 igual al número de moles 2 por temperatura 2. Acá tenemos una sola ecuación, dos incógnitas, N1 y N2. Pero ¿qué podemos decir? Que nosotros sabemos que en un principio tenemos 4 moles. Esos 4 moles se van a mantener en total. En total tenemos 4 moles. No va a cambiar eso porque no es que entre un gas nuevo o salga gas. Son los 4 moles que tenemos al principio en los dos recipientes. Entonces yo, este N2, puedo decir que es 4 moles menos N1. Es decir, de esos 4 moles, una parte me va a quedar acá, que es N1. Lo que me queda acá va a ser 4 menos ese N1. Esa forma, a mí me queda una sola incógnita, que es N1. Si trabajan acá, esto con un paréntesis, digamos. Si trabajan acá, van a despejar. ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo de los moles de vuelta? Dos recipientes, y en cada uno de ellos hay 2 moles de argón. Ahora, esos recipientes se unen con un pequeño tubito de volumen despreciable. Y como variamos la temperatura de estos dos recipientes, esos moles esos átomos, esos moles van a pasar quizás de un recipiente a otro. Pero la cantidad total que tengamos va a seguir siendo 4 moles, 2 y 2. Ya no va a estar repartido 2 y 2, pero va a seguir siendo 4 el total. Entonces yo sé que una vez que esto llegue al equilibrio, nos va a quedar una cantidad N1 de moles acá. Y lo que no queda acá se va a ir para el otro lado. Entonces lo que yo voy a tener acá va a ser N2, pero puedo decir que ese N2 es el total, 4, menos N1, que es lo que estaba de este lado. Yo sé que N1 más N2 sí o sí me tiene que dar 4.
porque la cantidad de moles que yo tenía desde un principio no va a cambiar, solo se va a distribuir de otra forma. A N1 más N2, simplemente puedo decir que N2 es 4 menos N1. Entonces lo reemplazo acá y dejo todo con una sola incógnita que sea N1. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bueno, una vez que ya dejamos todo en una zona incógnita, la despejamos. Van a ver que no es muy difícil despejarla. Hacen distributiva de T2, pasan todo lo que tenga N1 para un lado. Ahí hace factor común N1 y lo que les queda lo pasan dividiendo. Le va a dar un valor de N1 que seguramente va a ser distinto a 2 mol. Y si se fijan, nosotros dijimos que en este recipiente, en el de N1, elevamos la temperatura, así que este gas se iba a expandir. Y parte de este gas iba a pasar al otro lado. Entonces lo más probable es que N1 les dé menor a 2 mol. Y eso nos está indicando que justamente hay parte de este gas que se fue al otro lado. Una vez que tienen N1, despejan de acá N2. Si ya tenemos N1 y sabemos que N2 es 4 menos N1, listo, podemos calcular N2, que nos va a dar seguramente mayor a 2 mol. Si este es menor a 2 mol, este va a ser mayor a 2 mol, cumpliendo con lo que habíamos dicho. En este se eleva la temperatura, se expande el gas y se escapa. De este lado se contrae el gas y deja espacio para que entre gas nuevo. Entonces tenemos los 2 moles del principio, más lo que llegó del otro lado. Entonces, una vez que tenemos N1 y N2, nos falta encontrar la presión, que era la duda. Nos venimos a estas ecuaciones, a cualquiera de las dos. Yo conozco el R0, conozco la temperatura 1 y la temperatura 2, conozco el volumen 1 y el volumen 2, lo único que nos faltaba era el N. Entonces yo entro con N1 acá, o con N2 acá, ya tengo todos los datos y calculo la presión. Con cualquiera de las dos ecuaciones, el valor de la presión tiene que ser el mismo. O sea, las dos ecuaciones tienen que dar el mismo resultado. Eso también lo pueden hacer, digamos, para corroborar que esté todo bien. Con calcularlo con uno solo alcanza. Pero si quieren calcular los dos y fijarse que la presión les dé el mismo valor, no está de más, digamos, y les sirve para corroborar que se ha hecho bien el ejercicio y que se cumple que cuando acá tengo esa cantidad de N2 de moles y acá tengo esta cantidad de N1 de moles, el sistema llegó a un equilibrio porque se igualó la presión de los dos recipientes y por lo tanto dejó de haber ese pasaje de gas de un lado al otro. ¿Quedó alguna duda con la resolución de esto? Por ahí estaría bueno aclararles, yo les dije que el pasaje de gas se da porque se eleva la temperatura acá, pero en realidad el pasaje de gas se da por una diferencia de presiones. ¿Qué pasa? Cuando acá se eleva la temperatura, se eleva también, como dijimos, la energía de los átomos. Los átomos se van a empezar a mover más, van a empezar a chocar más con las paredes del recipiente, digamos, elevando la presión. Acá va a haber una presión mayor y acá va a haber una presión menor, porque el gas se contrae y pierde energía. Cuando se genera esa diferencia de presiones es que siempre el gas va a ir o sea, cualquier cosa siempre va a tratar de irse a un lugar con menor presión. Entonces este gas que está a mayor presión va a tratar de irse acá y va a seguir yéndose acá hasta que las presiones se igualen. Cuando las presiones se igualen, ahí el pasaje de gas se va a terminar, porque ya está todo al mismo nivel de presión, no tiene por qué pasar de un lado al otro. Y ahí es cuando se alcanza el equilibrio. Por eso el enunciado se habla de una presión final. Y esa presión final es justamente cuando se alcanza el equilibrio, la igualdad de presiones entre los dos recipientes. Acá, perdón, no había visto la pregunta. Preguntan cuál es T1 y cuál es T2. Bueno, T1 sería estos 80 grados, que son los que nos dice que va a tener como temperatura permanente este recipiente 1, y la temperatura 2 serían los 15 grados que tiene este recipiente. En el enunciado se dice que esas temperaturas se van a mantener constantes, es decir, no importa que pase gas de un lado al otro,
hay algo que está manteniendo en este recipiente siempre en 80 grados y este siempre en 15. ¿Quedó alguna duda más o menos con este ejercicio 13? ¿Algún otro ejercicio entonces? De los 14 de la guía. ¿Podría explicar el número 5? Número 5. Bueno, ahí lo vemos. Número 5. El enunciado del 5 dice: un tanque contiene aire a 7 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados de presión y a una temperatura de 15,6 grados centígrados. Se eliminan 0,5 kilogramos de masa de aire del depósito y esto motiva que la presión en el depósito disminuya hasta los 4 kilogramos fuerzas sobre centímetro cuadrado y que la temperatura descienda a 5,6 grados centígrados. Calcular el volumen del depósito. Bueno, más o menos les había dicho, creo, en la clase, que la mayoría de estos ejercicios se pueden dividir, digamos, en los que se usa la ecuación de estado, se puede dividir en dos tipos. Uno en el cual lo que cambia es el volumen, porque se pasa de un recipiente a otro, por ejemplo, o alguno en el que cambia el número de moles, porque en un mismo recipiente se agrega más masa, digamos. En este caso pasa eso. El volumen se mantiene constante, pero lo que cambia es el número de moles o de masa de aire, que se dice que se elimina una cierta cantidad de masa de aire a ese recipiente, a ese tanque. Lo que se nos da son los datos de una situación inicial, cuando teníamos toda la masa, y los datos de una situación final, cuando se quitó 0,5 kilogramos de masa. Y a partir de eso se nos pide encontrar el volumen. Fíjense lo que decíamos, cuando nosotros quitemos masa, ¿qué pasa con la presión y qué pasa con la temperatura? Desciendan. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un recipiente, tiene una cierta cantidad de masa. Esa cantidad de masa va a estar a una cierta presión, pero cuando nosotros le quitemos masa, vamos a seguir teniendo el mismo volumen para una cantidad de masa menor. Esa masa menor puede expandirse más libremente porque tiene mucho más espacio ahora. Esa libertad para expandirse va a hacer que disminuya la presión, que los átomos de ese gas estén más alejados uno de otro, del aire, en este caso es aire. Entonces, al separarse, va a disminuir la presión, y al estar más lejos un átomo del otro es más difícil que estos choquen entre sí, que esos choques liberen calor y que ese calor se transforme en temperatura. Entonces, no solo disminuye la presión, sino que también disminuye la temperatura, que es lo que habíamos visto más o menos la otra vez. Pero bueno, con respecto a la resolución del ejercicio, es más o menos lo que hicimos recién con el tema de las presiones, que dijimos, bueno, yo sé que en un recipiente que en el otro las presiones van a ser iguales, entonces puedo igualar las dos ecuaciones. En este caso yo sé, es un solo recipiente, no son dos, pero yo sé que en el estado inicial y en el estado final el volumen va a ser el mismo. Entonces dijimos, en un principio tenemos una presión 1 por el volumen de ese tanque, que es nuestra incógnita, igual al R0, o pongámosle, si quieren, el R del aire, en vez de R0 por la masa de aire que tenemos encerrada, por una temperatura que también es dato, 15,6 grados. Y al final tengo una presión, una vez que yo saqué la masa, tengo una presión final por el mismo volumen, porque sigue siendo el mismo tanque, igual a, nuevamente, el R del aire. Ya no tenemos esta masa, sino que tenemos una masa nueva, una masa 2 le vamos a poner, masa 1 y masa 2.
por una nueva temperatura también 2, que es 5,6 grados. Que también es dato, ¿no? Entonces, ya en estos dos casos, estamos hablando del mismo tanque, pero en dos situaciones diferentes. Una inicial con una cantidad de masa y una situación final con otra cantidad de masa. Pero sabemos que en los dos casos sigue siendo el mismo tanque y sigue teniendo la misma forma y el mismo volumen. Entonces yo puedo de acá despejar el volumen y de acá despejar el volumen. Paso la presión dividiendo. Paso la presión dividiendo. Y como dijimos recién, si yo sé que este volumen es igual a este volumen, entonces todo esto es igual a todo esto de acá abajo. Y lo igual. Los R nuevamente se me pueden cancelar. En este caso las temperaturas y las presiones no, porque son distintas. Fíjense el enunciado, este es 15 grados, este es 5 grados. Y las presiones son también diferentes, 7 y 4 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces no se puede simplificar. Pero el R sí. Nuevamente, ¿qué pasa? Tenemos una sola ecuación, dos incógnitas. La masa 1 y la masa 2. Pero sabemos, por el enunciado, un pequeño dato entre las masas. ¿Qué nos dice el enunciado, por ejemplo? La masa 2 es la masa 1 menos 0,5 kilogramos. Exactamente. La masa 2 es la masa 1 menos 5 kilogramos, 0,5. Entonces simplemente yo reemplazo esta masa 2 por masa 1 menos 0,5 kilogramos. Entonces ahí nos queda todo con una sola incógnita, que es masa 1. Nada más es cuestión de despejar esa masa 1 y vamos a obtener este dato. Una vez que tengamos este dato, ¿qué va a pasar? Vamos a poder entrar a esta ecuación con todos los datos, o a esta ecuación de acá abajo también con todos los datos, pues conocemos la presión, la temperatura, las masas, masa 1 y la masa 2, que va a ser masa 1 menos 0,5, lo puedo calcular, y el R del aire. Entonces puedo resolver tranquilamente y voy a obtener el valor de ese volumen. Nuevamente tiene que pasar lo que decía recién, si calculan con este o calculan con este, ese valor de volumen les debería dar lo mismo. Y es una forma de verificar también que lo que han hecho esté bien. Si ustedes calculan las dos y ven que el volumen les da muy diferente, capaz que en algún lado ha habido algún error. Pero les va a dar más o menos lo mismo. Capaz que algunos diferencian decimales, pero nada más. Profe, ¿y el R del aire cuál es? Bueno, ahí está el problema que les puede surgir con este ejercicio. El R del aire es un poco difícil de calcular. Pero lo que se puede calcular es, en vez de trabajar con M, trabajar con N, el número de moles del aire. El aire está compuesto, digamos, por nitrógeno, casi creo que el 79% del aire es nitrógeno, el 78%, 21% de oxígeno y un pequeño porcentaje de otros gases, pero en un porcentaje mucho menor. Entonces se lo puede considerar un 79% nitrógeno, 21% oxígeno. No sé si ustedes han estado viendo, porque en algún ejercicio lo pide, que existe esta M mayúscula que se le dice que es el peso molecular de la mezcla. Y se puede calcular a partir de los pesos moleculares de los gases que lo componen. No sé si lo han visto. Es más o menos lo que piden, creo que en el último ejercicio, en el 14, pero bueno, es algo así. Lo vamos a hacer para el aire. Puede haber cualquier mezcla de gases, se puede hacer, pero en este caso vamos a ver el aire. El aire dijimos que estaba formado por 79% nitrógeno gaseoso, que se encuentra en la naturaleza como nitrógeno 2, o sea, es una molécula de nitrógeno formada por dos átomos de nitrógeno unidos, y 21% oxígeno. También el oxígeno se encuentra como O2. El nitrógeno tiene un peso molecular, el oxígeno tiene un peso molecular.
El peso molecular es lo que se expresa en gramos sobre mol. Y sería la cantidad de gramos que pesaría un mol de oxígeno, o la cantidad de gramos que pesaría un mol de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos una masa de aire, si nosotros llegamos a poder conocer este peso molecular del aire, nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo, por dar un ejemplo, 1 kilogramo de aire, y yo sé que un mol ocupa tantos gramos, puedo a partir de ahí despejar cuántos moles tengo en 1 kilogramo de aire. Esta masa se puede expresar también como esta masa 1 sobre el número de moles. Yo acá puedo despejar el número de moles, paso el número de moles multiplicando, paso esta peso molecular dividiendo. Entonces, si ya tengo la masa y tengo el peso molecular del aire, puedo despejar cuánto es la cantidad de moles que tengo yo en esa masa. Y si tengo la cantidad de moles, puedo evitar trabajar con R y trabajar con R0. Acuérdense que esta ecuación es P por B igual a R0 por N por T, o P por B por el R particular del gas, o el R de la mezcla, particular de cada mezcla, por la masa. Entonces, cuando se complica obtener este Rm o R particular del gas, lo que puedo tratar de hacer es, en vez de trabajar con M, trabajar con N para poder usar el R0. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces, para obtener este M de la mezcla, primero tengo que obtener el M mayúscula de cada uno de estos gases, que sería el peso molecular del nitrógeno, el peso molecular del oxígeno. ¿Cómo se calcula? Sí. ¿Y eso lo tendríamos como dato o lo tenemos que saber nosotros? Lo que le pueden dar de dato ahora, creería, es lo que es el peso atómico de cada elemento. Eso creo que puede llegar a ser dato. Y ahí tendríamos Creo que la tabla periódica está ordenada. Tiene primero el hidrógeno, que tiene una masa atómica 1, después tienen un segundo elemento que tiene una masa atómica 2, después están ordenados según la masa atómica. ¿Lo han visto en la tabla periódica? Sí. Bueno, ese es el valor que vamos a usar. Nosotros sabemos que una molécula de nitrógeno va a estar formado por átomos de nitrógeno, y cada uno de esos átomos de nitrógeno tiene una masa que, si no me equivoco, es 14. No sé si lo pueden buscar algunos rapidito, sí, o me pueden confirmar. Sí, es 14. 14. Y del oxígeno 16. 16, bueno. ¿Tenemos que dar una periódica para el parcial? Sí, yo la verdad no me acuerdo si nos dejaron llevar la tabla periódica o nos dieron los datos de esa masa atómica. Creo que nos dieron el dato cuando los rendí en su momento. Pero esto lo deberían consultar quizás con Pinto. Si les llega a tocar un ejercicio de estos, creo que sí les va a hacer falta. Bueno, entonces, el M del nitrógeno va a ser nomás 2 por 14, 28. Ese va a ser el M del nitrógeno. Quiere decir que por cada mol de nitrógeno que nosotros tengamos vamos a tener 28 gramos. O sea, un mol de nitrógeno pesa 28 gramos. 28 gramos sobre mol. Y con el oxígeno lo mismo. 2 átomos de oxígeno, cada átomo de oxígeno son 16, tiene masa atómica 16, 2 por 16, 32. 32 gramos cada mol de oxígeno. Pero nuestro aire, el aire no está compuesto solo, o sea, tiene un porcentaje de cada gas. 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno. Entonces, si yo quiero encontrar el M total del gas, voy a tener que hacer 0,79. A ver, vamos acá. 0,79 por el M del nitrógeno, que es 28 gramos sobre mol, más 0,21 por el M del aire, que es 32 gramos sobre mol. De esta suma, yo voy a obtener el M del aire, que es lo que yo necesito.
me va a dar más cercano a 28 porque tengo más nivel, más porcentaje de nitrógeno. A ver, lo calculo rápido. $28,84, ¿ah? 28,34, sí. Sí, mucho más cercano al 28, ¿por qué? Porque yo tengo más nivel, muchísimo más nitrógeno que oxígeno. Entonces lo más probable es que tenga un peso más similar al nitrógeno que al oxígeno. Entonces tengo 28,84, no me va a entrar, pero bueno, gramos sobre mol. Cada mol de oxígeno, perdón, cada mol de aire pesa 28,84 gramos. Y yo voy a tener calculada una masa 1 o una masa 2, la que ustedes quieran. Entonces yo quiero ver cuántos moles de aire tengo en esa masa. Entonces digo, de esta ecuación, despejo el número de moles, digo, el número de moles de aire que yo tengo en esta masa 2 o masa 1, la que ustedes masa 1 vamos a poner, va a resultar de dividir esta masa 1 en el M del aire, el peso molecular del aire. De ahí ustedes van a poder obtener el N. Y una vez que tengan el N, lo que les facilita el N es justamente lo que decíamos, no trabajar con R y poder trabajar con R0, que el R0 sí va a ser dato. Es más, después de hacer todo este ejercicio, probablemente el R0 hasta ya se lo memoricen un poco, en algunas unidades. Pero seguramente sea dato igual. Una vez que tienen el R0, tienen el N, la temperatura y la presión eran datos desde un principio, y ahí se van a calcular el volumen sin problema. ¿Sí? Digamos, este ejercicio tiene dos partes. Primero, poder hacer esta igualdad, encontrar qué es igual en cada una de las ecuaciones, poder despejar el volumen, digamos, darse cuenta que podemos igualar y que nuestra incógnita va a ser una de las masas. Esa es la primera parte. Y una vez que tenemos las masas, lograr a partir de esa masa obtener el número de moles para poder reemplazar acá tranquilamente y encontrar el volumen. Esas son las dos partes, digamos, del ejercicio. Bueno, ahí lo de la constante, hace mucho que no leí el mensaje, pero ahora que me pusieron, cuando me pongo la pizarra no puedo ver los mensajes que llegan al chat de la reunión y por ahí les contesto muy tarde los mensajes, pueden disculparme. Que me preguntan, ahí usamos la constante de R0, 0,08205. Bueno, esa constante es en atmósferas por litro, si no me equivoco. Entonces, si usan esa constante, van a tener que poner las presiones en la atmósfera, para que el resultado les dé bien. Y si se fijan, las presiones acá están en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces, si quieren trabajar con esa constante de 0,08205, tienen que trabajar en la atmósfera, tienen que hacer el pasaje de unidades. Si no, buscan la constante R0 en kilogramos fuerza y directamente trabajan con los valores de presiones que se dio de dato. ¿Y qué más nos indica ese R0 de 0,08205? Nos indica la unidad que nos va a dar el resultado del volumen, porque acá no sabemos en qué unidad nos va a dar el volumen. La única forma de saberlo es tener claro qué R estoy usando yo. Ese R está en litros. Si ustedes se fijan, a ver, voy a borrar un poquito para... Volumen va a ser igual al R por un N por una temperatura sobre una presión. Supongamos que dijimos el R 0,08205. Ese R tiene una unidad que es atmósfera por litro sobre mol por
grado Kelvin. A ver, un N que va a estar en mol, el N siempre está en mol. Una temperatura que, como dijimos recién, siempre que está atento, ponerla en grado Kelvin. Siempre que trabajemos con la ecuación de estado va en grado Kelvin. Y eso dividido en la presión. Que la presión, dijimos, está en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, pero si nosotros queremos que el resultado esté bien, lo vamos a tener que pasar a la atmósfera. O cambiar el F0, y por lo tanto cambiar estas unidades. Entonces fíjense, si nosotros queremos saber en qué unidad nos va a dar el volumen, porque el volumen vamos a tener un resultado numérico, pero no vamos a saber en qué unidad va a estar. Eso surge, grado Kelvin, saber Kelvin, esta atmósfera está arriba, esta atmósfera está abajo, es litro. Entonces indica que el volumen va a estar, eso no se podría simplificar. Y ahí seguramente el resultado nos daría mal. Si nosotros acá usamos, por ejemplo, un R0 que en vez de estar en litros esté en metros cúbicos, pues si no nos va a dar un número, pero si nosotros le indicamos en qué unidad está ese número, ese número no significa mucho, porque 1000 litros cúbicos, 1000 litros no es lo mismo que 1000 metros cúbicos, es un volumen bastante diferente. Entonces siempre es importante saber en qué unidad estamos trabajando. Para el ejercicio 13. Bueno, en el ejercicio 13, estábamos trabajando con mol. Fíjense que el dato que teníamos era 2 mol de argón en cada uno de los depósitos esféricos, así que nunca se habló de masa. Se puede usar tranquilamente el R0. Ahora, ¿qué es R0? Es lo que les decía recién. Pueden usar cualquier R0 siempre que ustedes se fijen que las unidades de presión y de volumen que estén usando coincidan con las del R0 que han elegido. Entonces, si ustedes usaban este R0 0,08205, tienen que fijarse que en ese caso el volumen esté en litros. La presión no hace falta porque la presión era la incógnita y es lo que van a despejar, y fíjense que justamente el R0 lo que les está indicando es que el resultado va a estar en la atmósfera. Pero para que esté bien ese resultado en la atmósfera, el volumen tiene que estar en la misma unidad que estén usando ustedes en el R, para que se puedan simplificar las unidades y tengan un buen resultado. Pero ahora, ¿qué es usar? Bueno, eso lo puede definir cada uno, dependiendo de qué les convenga. Por ahí es mucho más fácil buscar un R0 que esté en las unidades que les da el ejercicio y se simplifican el pasaje de unidades. Por ahí ustedes se sienten más cómodos usando siempre el mismo R0, que es este, por ahí es el más común, 0,0825. Y sentirse más cómodo con eso, les parezca mejor a ustedes para hacer el pasaje de unidades. Eso es por ahí una decisión personal de cada uno. Lo importante es eso, que tengan en claro que dependiendo del R0 que usen es la unidad que va a tener su resultado, porque puede ser que usen R0 distintos y cuando vayan a comparar los resultados le den números completamente distintos porque están en unidades distintas. Entonces cuando se pongan por ejemplo, si hacen ejercicios juntos o comparen resultados para ver si está bien lo que están haciendo, tengan en cuenta eso, que pueden haber trabajado con R0 distintos, que puede dar resultados en unidades distintas y que bueno, los números no necesariamente tienen que ser iguales, pero por ejemplo, si uno tuvo un resultado en la atmósfera y el otro tuvo un resultado en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, si hacen el pasaje, seguramente va a ser lo mismo, le va a dar igual. ¿Alguna otra duda en otro ejercicio? Hemos visto el 2, el 5, el 13. Bueno, y obviamente si sobre ese mismo ejercicio les queda alguna duda más, pregunten, no tengan problema, lo volvemos a ver. Es importante tratar de cerrar bien esta guía hoy, porque probablemente
ya estén por arrancar con la guía 2, no sé si has dicho algo. Pero ya creo que por la teoría cambiada ya pueden arrancar la guía 2 quizás. Entonces estaría bueno poder cerrar esta guía para poder empezar a ver la otra en la próxima clase. Bueno, acá en el ejercicio 7, ¿cómo calcularía la composición volumétrica? Bueno, el ejercicio 7 es un poco confuso en cuanto al enunciado, porque ¿qué pasa? Primero les pide las fracciones molares, que las fracciones molares, como habíamos visto hace rato, el número de moles del gas parcial, digamos, que componga la mezcla, sobre el número de moles totales. Pero si ustedes se fijan, no sé si han visto el libro La Ley de Amagat. La Ley de Amagat dice que si nosotros tenemos tenemos una mezcla de gases dentro de un recipiente, esa mezcla va a estar a una presión determinada. Se puede decir que el volumen que ocuparía individualmente cada uno de esos gases, si estuviera solo en ese recipiente a esa misma presión, digamos, el volumen total que ocupa toda la mezcla va a ser igual a la suma de los volúmenes individuales de cada uno. Porque si yo, algo parecido a lo que le decía la presión hace rato, yo tengo un recipiente a una presión. Si yo en vez de tener toda la mezcla tuviera solamente uno de los gases a esa presión en este recipiente, ocuparía un cierto volumen. Bueno, perdón, a ver. Esto no tendría que ver con el recipiente porque es al revés. Yo tengo una mezcla, supongamos, de 3 gases a una determinada presión. A esa presión esa mezcla va a ocupar un volumen. Ahora, si yo separo esos 3 gases por separado y los dejo a la misma presión, esos 3 gases, cada uno va a pasar a ocupar un volumen distinto, que es el volumen que ocuparía ese gas si estuviera solo a esa presión. Si yo sumo esos 3 volúmenes parciales de cada uno de los gases por separado, la suma me va a dar de nuevo el volumen que ocupa toda la mezcla a esa presión. Supongamos acá volumen 1, volumen 2, volumen 3. Entonces, la composición volumétrica surge de esta división, de decir volumen 1 sobre volumen total. Y eso no es más que igual a la fracción molar, digamos. La composición volumétrica quizás se puede expresar en porcentaje. ¿Por qué? Porque yo digo, si sé que cada uno, si sumo los volúmenes, estos 3 volúmenes, me van a dar como resultado el volumen total. Si yo divido esta suma en el volumen total, esto sobre esto es 1. Entonces, si yo separo esta división, digo volumen 1 sobre volumen, me va a dar un número menor a 1. Volumen 2 sobre volumen total, otro número menor a 1. Volumen 3 sobre volumen total, otro número menor a 1. Que si yo lo sumo los 3, me va a dar 1. Si yo multiplico esos 3 valores por 100, la suma me va a dar 100. Y esos 3 valores multiplicados por 100 es el porcentaje de volumen 1 con respecto al total, el porcentaje de volumen 2 con respecto al total, el porcentaje de volumen 3 con respecto al total. Esos porcentajes son lo que se le denomina la composición métrica. Entonces, se va a cumplir esto, que la fracción molar es igual a esa división, volumen 1 sobre volumen, o volumen 2 sobre volumen total, o volumen 3 sobre volumen total. Entonces, si yo ya tengo la fracción molar, simplemente la multiplico por 100 para que me den porcentaje, y voy a tener los valores de la composición volumétrica de esa mezcla de gases. No sé si por ahí hice mucho lío para explicarlo.
Profe, ¿Sí? ¿está mal si yo, por ejemplo, como fracción molar, asimilé que era, por ejemplo, de C2H8 puse que era 0,28 la fracción molar? Bueno, sí, eso ¿por qué sucede? Fíjense, el enunciado del ejercicio 7 le dice, una mezcla de gases tiene la siguiente composición gravimétrica. Después, el ítem B, que es justo lo que estaban preguntando, pide la composición volumétrica. Yo una mezcla de gases la puedo expresar su composición de dos formas. La gravimétrica tiene que ver con el peso y la volumétrica tiene que ver con el volumen que ocupa cada uno de esos gases por separado. La volumétrica sería algo así, como les estaba explicando. Yo sé que mi gas ocupa un volumen total, pero que ese volumen depende en parte al volumen que ocupa el gas 1, en parte al volumen que ocuparía el gas 2 y en parte al volumen que ocuparía el gas 3. Yo esa dependencia de cada uno de los volúmenes lo puedo expresar en porcentaje y eso me daría la composición volumétrica. O sea, yo podría decir acá nos da una composición gravimétrica en 28% de C2H8, 42% de CH4, 30% de C2H2. Bueno, esos porcentajes están en peso. Yo podría escribir los mismos porcentajes en volúmenes. No sería el mismo valor, pero podría expresar la mezcla en porcentajes de volumen. En este caso está expresado en porcentajes de peso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, no sé si han hecho los otros ítems de abajo, pero se van a dar cuenta que cada uno de esos gases tiene un peso distinto. Hay un gas que es más pesado que otro y un gas que es más liviano. Entonces yo digo, del peso total de la mezcla, a ver, ¿cómo explicarlo? Supongamos que la mezcla ocupa todo este volumen. Esta parte no es un volumen que ocupa el gas 1. Esta parte es la que ocupa el gas 2 y esta parte es la que ocupa el gas 3. Entonces en volumen, casi que los tres son más o menos iguales, digamos que es un tercio cada uno, 30% cada uno. Sin embargo, puede ser que el gas 2 sea mucho más pesado que el gas 1. Entonces este volumen del gas 2 represente mucho peso en comparación con el gas 1. Entonces yo puedo expresar la composición de este volumen de aire no por el volumen que ocupa cada uno, sino por el peso de cada uno. En ese caso el gas 2 tendría un porcentaje mucho mayor porque sería mucho más pesado. Entonces si yo expresara esto con respecto a las masas, sería, por ejemplo, el gas 1 un pedacito mucho más chiquito, el gas 2 un pedacito mucho más grande y el gas 3 digamos más o menos lo mismo, por decir. Entonces yo lo puedo expresar tanto en volumen como en gas. En este caso, como se les da la gravimétrica, está expresado en peso. Pero el peso no tiene que ver con la fracción molar. La fracción molar está más relacionada a la composición volumétrica. Por esta igualdad que decíamos acá. N1 sobre N igual a B1 sobre B. Entonces, cuando le pidan la fracción volumétrica va a ser bastante similar a lo que es la composición volumétrica. Pero la gravimétrica está relacionada con el peso, no con la cantidad de moles. Bien, entonces tendríamos que buscar lo que sería el número de moles por cada tipo de gas y sacar sobre moles totales para sacar la fracción. Claro, más o menos parecido a lo que hicimos acá con el aire. A ver. A ver. Tendría que hacer algo así, digamos. Yo este ejercicio para mí, el 7, es más fácil por ahí resolver los últimos ítems y después los primeros. Pero bueno, supongamos nosotros C2H8, ¿no? Uno de los gases. Lo mismo que hicimos con el aire. El C tiene una masa, el carbono tiene una masa atómica creo que de 12 por 2, 24, más 8
por 1, porque el hidrógeno pesa 1, 8 por 1. Esto nos da el M de este gas. Carbono 2, hidrógeno 8. Nos va a dar 12 por 2, 24, más 8, 32. 32 gramos por mol. Lo mismo se puede hacer con los otros dos. Tenemos uno que es C4H4 y el otro es... Perdón, CH4 y el otro H2, C2H2. CH4 en este caso va a ser 12 por 1 más 4 por 1. O sea, 12 que es la masa atómica del carbono por 1 porque es un solo átomo. 1 que es la masa atómica del hidrógeno por 4 porque son 4 átomos. Esto me da 16. Fíjense que esto también nos da una idea del peso de cada uno de los gases. Y el C2, sí, C2H2, que va a ser 12 por 2, 24, más 8 por 2, 16, 38. Por 2, 24 más, perdón, ¿cómo está 16? Es 1 por 2. 1 por 2, 2, más 2 por 2, 14. O cualquier cosa, 26. 12 por 2, 24, más 2, 26. 26 gramos sobre mol. Fíjense entonces que un mol de este gas pesaría 26 gramos. Un mol de este gas pesaría 32 gramos, más o menos similar. Pero un mol de este gas pesaría 16 gramos, es mucho más liviano. Y sin embargo, en la composición gravimétrica, fíjense que ese tiene un 42%. O sea que un 42% del peso total del gas, de la mezcla, depende de este, que es más livianito. Entonces, si el más livianito tiene un mayor porcentaje en el gas, quiere decir que en cantidad debe ser uno de los que más tenga. Entonces, fíjense. Supongamos nosotros que tengamos, para poder resolver esto, para sacarlo al mol, necesitamos una masa, no se nos da de dato una masa. Entonces supongamos nosotros una masa para esta mezcla de gases. Digamos, por ejemplo, que tenemos 1 kilogramo, que es justamente lo que se nos pide después para simplificar los ejercicios. 1 kilogramo de esta mezcla de aire. Entonces, si nos fijamos en esta composición gravimétrica que se nos da, que es por el 28% de este kilogramo se debe a este gas. El 28, si multiplican 0,28 por 1000 gramos, que sería 1 kilogramo, nos va a dar 280 gramos. Entonces, nosotros tenemos 280 gramos de este. El segundo era un 42%, son 420 gramos de este. Y el tercero era un 30%, que son 300 gramos de este. Si suman esto, les va a dar 1000 gramos, 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, para ver yo cuántos moles hay de cada uno, lo que tengo que hacer es 280 gramos dividido en 32 gramos sobre mol, me va a decir cuántos moles tengo de este gas, cuántos moles tengo de este otro y cuántos moles tengo de este otro. A ver, 280 dividido en 32 nos da 8,75. 8,75 moles de este gas. Fíjese que era el más pesado, pero que ocupaba el porcentaje más chiquito, entonces quiere decir que probablemente de este tengamos la menor cantidad de moles. Fíjense que de los tres, el más pesado es este, el primero, 32 gramos sobre mol, el más pesado de todos. Pero en la composición gravimétrica solo era el 28%, era el que menos tenía que ver con el peso total del gas. Entonces eso nos da a entender que probablemente en cantidad esté menos presente. El segundo, 420 dividido en 16. Nos da 26,25 mol. Fíjense, este que es el más livianito de todos, es el que tenía un mayor porcentaje con respecto al peso total. Entonces eso nos quería decir que si es el más livianito y es el que más peso representa, había mucha mayor cantidad de este gas que de los otros. Fíjense, 26 mol contra 8.
Y del último, tenemos 300 dividido en 16, perdón, en 26, da 11,53. De este tenemos 11 mol. Todo esto está en mol, digamos. Mol, mol y mol. Entonces, ahí fíjense, todo acá sería más o menos la composición en cuanto a cantidad. ¿Cuánta cantidad tenemos de cada gas en el total, en la mezcla? Tenemos 26 mol de este gas, 8 mol de este, 11 de este. La cantidad de moles totales que tenemos de la mezcla. 1 kilogramo de esta mezcla son, en total, si lo suman creo que les da 40 y... Esta sería la cantidad de moles totales que tiene la mezcla. Entonces si yo hago 8 sobre 46, ¿qué estoy haciendo? N1 sobre N total, la fracción molar. De ahí obtengo la fracción molar, digamos. Y fíjense que se me da bastante distinto de 0,28 en 46.5 mililitros da 0,18 o 18%. En fracción molar tengo que el primer gas es 0,18 en vez de 0,28. El segundo, en vez de 0,42, da 0,56. Fíjense que más de la mitad del gas es CH4. Y el último, a 1. O sea, si sumamos los tres, no tiene que dar 1. Entonces, este último nos da 0,24. Ahí estoy medio redondeando, así que no va a llegar, al 98, 0,98, pero si seguimos con los decimales, esto da 1 en total. Si sumamos estos tres, da 0,98, pero si tuviéramos todos los decimales, daría 1. Entonces, esta es la fracción molar. Y esta fracción molar, fíjense, que es igual al volumen parcial que ocuparía cada una. Entonces, cuando se nos pide la composición volumétrica, se nos pide la fracción molar, prácticamente se nos está pidiendo lo mismo. Lo que se puede hacer es expresar la composición volumétrica en porcentaje, como lo hace con la gravimétrica. En vez de 0,18 decimos 18%, 56% y 24% de cada uno de los gases. ¿Cómo se calcula el 0,18? Bueno, el 0,18 es la fracción molar, es el número de moles de uno de los gases sobre la cantidad de moles total. En este caso sería 8,75 moles del gas C2H8 sobre el total de moles de toda la mezcla, que es 46,53. Eso da 0,188, creo, que lo podemos redondear a 0,19. Este da 0,247, lo podemos redondear a 0,25, bueno, y ahí sí les daría el 1, por ejemplo. Pero bueno, de ahí sale calcular la fracción molar, que es lo primero que pide. La composición volumétrica es pensar en volumen. Después el tercer ítem pide la masa de cada componente por kilogramo de mezcla. 1 kilogramo de mezcla. ¿Cuánto tendríamos? ¿Cuánta masa tendríamos de cada uno de estos gases? Bueno, eso es hacer 1 kilogramo por la composición gravimétrica, digamos, es 28% de este gas, 0,28 de este gas, entonces 1 kilogramo, por eso le decíamos, porque el estreno asociado al primer resultado más fácil calcular los últimos ítems, y a partir de esos últimos ítems, ustedes van a ver los primeros.